A pesar del alto el fuego, Israel continuó su campaña de ocupación del sur del Líbano, pero ese intento de expansión no se dio sin costo. Hezbollah convirtió ese avance en una auténtica carnicería para las fuerzas de defensa de Israel. El 19 de abril quedó claro, ya que Hezbollah emboscó un convoy israelí compuesto por 8 vehículos, y en menos de una hora destruyó 4 tanques Merkava utilizando artefactos explosivos improvisados. El resultado, al menos 2 soldados israelíes muertos. Pero antes de continuar, bienvenidos a la Guerra Total. No olviden comentar, dejar su like y suscribirse. Así podemos llegar a más personas y mantener este proyecto en marcha. No siendo más, continuemos. Lo más interesante de todo esto no es solo los golpes, sino cómo Hezbollah los está ejecutando. En otro episodio, se observa el uso de un dron FPV de fibra óptica por parte de Hezbollah contra un tanque Merkava israelí en el sur del Líbano. Y aquí hay un detalle clave. Aunque existen imágenes que confirman que el grupo también posee drones FPV controlados por radio, incluso con configuraciones de carga poco convencionales, no hay registros de su uso en combate. Esto no parece casual. En un entorno saturado de guerra electrónica, los drones controlados por radio pueden ser interferidos o directamente bloqueados, perdiendo efectividad. En cambio, los drones de fibra óptica operan mediante cable, sin depender de señal, lo que los hace prácticamente inmunes a ese tipo de interferencias. Y los resultados están ahí. Según la revista Military Watch, citando fuentes israelíes, las fuerzas de defensa de Israel han sufrido en territorio libanés sus mayores pérdidas en décadas. El informe señala que las bajas recientes en unidades terrestres alcanzan niveles no vistos desde la década de 1980, cuando Israel combatió contra fuerzas sirias y milicias locales en el Líbano. Mientras tanto, los helicópteros no dejan de ir y venir. En varios registros se observa la evacuación constante de heridos desde el sur del Líbano, confirmando que lo que ocurre en el terreno no es una operación controlada, sino un combate que está desgastando poco a poco a las FDI. A raíz de esta resistencia, Israel ha intentado hacer lo que ya es casi un patrón en este tipo de operaciones: reducir completamente a escombros las ciudades del sur del Líbano. Y el epicentro de esa estrategia tiene nombre propio: Bin Jebel, el principal bastión de Hezbollah. Lejos de rendirse ante los bombardeos masivos, incluso estando rodeados, los combatientes de Hezbollah están resistiendo hasta el final. En unos episodios más claros, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron ataques con drones contra un edificio en el centro de la ciudad. Allí se encontraban 6 combatientes de Hezbollah, que habían logrado resistir durante el asedio israelí. Esto por sí solo ya dice mucho, pero lo realmente importante es lo que hay detrás de este tipo de combates. Los primeros intentos de cercar completamente Bin Jebel fracasaron. Hezbollah logró frenar las penetraciones iniciales mediante combates a corta distancia, obligando a las tropas israelíes a pelear en condiciones que no les favorecen. Es una lógica de combate muy clara, que recuerda directamente escenarios como Stalingrado, enfrentamientos extremadamente cercanos, prácticamente cuerpo a cuerpo, donde la distancia se reduce al mínimo. A este tipo de dinámica se le suele llamar abrazo táctico. Consiste en acercarse lo suficiente al enemigo como para anular una de sus principales ventajas: el apoyo aéreo y el fuego de artillería. Cuando las líneas están demasiado cerca, bombardear implica golpear a tus propias tropas. Y ahí, Israel pierde una de sus cartas más fuertes. Por eso, tras el alto al fuego, las fuerzas de defensa de Israel se vieron obligadas a replegarse hacia las afueras de la ciudad. Ese repliegue tuvo una consecuencia directa: permitió a Hezbollah abastecer a las unidades que habían quedado sitiadas dentro de Bin Jebel, y más importante aún, mantener presencia activa dentro del terreno urbano. Por esto es por lo que ahora la fuerza aérea israelí
continúa golpeando infraestructuras en el sur del Líbano e intenta, literalmente, reducir Bin Jebel a cenizas, borrar la ciudad del mapa. Y aquí está el punto crítico. Hezbollah sigue operando incluso dentro de zonas que Israel intenta presentar como controladas. Y para que entendamos mejor esto, actualmente lo que se observa es una serie de penetraciones israelíes a lo largo del sur del Líbano que, más que operaciones aisladas, comienzan a configurar un dispositivo continuo, una especie de franja de control que intenta conectar distintos puntos del territorio. Pero esa continuidad es engañosa. El dispositivo arranca en la costa, en Akoura, y se extiende hacia Alma al-Shabaab, buscando asegurar el sector enclave occidental. Desde ahí, continúa por el eje de Yarine y Marwabin, cerrando el espacio entre la franja costera y el interior. Sobre el papel, esto parece un avance ordenado, un frente que se consolida, pero en la práctica ya empiezan a verse fisuras. Incluso en ese sector occidental, las fuerzas de defensa de Israel han comenzado a replegarse desde la zona de Al-Bayada, entre Naqoura y Magdal Zoun. Se retiran hacia el sur y el oeste, incluyendo desplazamientos hacia Alma el Chaeb y Tair Harfa, buscando consolidarse detrás de la línea de amortiguamiento del alto el fuego. Es decir, avanzan, pero al mismo tiempo retroceden. Más al este, el dispositivo intenta tomar forma como un corredor continuo. Aquí se integran puntos como Aita al-Shab, Remeish, Maroun al-Ras y Yaroun. Este bloque funciona como un esfuerzo unificado para proyectar control hacia el norte. El objetivo es claro: envolver el Bin Jebel luego de su primer fracaso. Ahora mismo, las FDI están intentando penetrar la ciudad de dos direcciones, desde Koinine al norte y desde Maroun al-Ras y Yaroun al sur, para así establecer un núcleo de ocupación dentro del perímetro urbano. Pero ese éxito tiene límites, ya que Hezbollah sigue operando por detrás de las líneas israelíes. Se infiltra, hostiga y golpea puntos donde, en teoría, Israel ya debería tener control. En paralelo, sobre el eje Beit Lev-Drach, Israel intentó expandir aún más su perímetro. Las tropas avanzaron desde Kousa y Aita al-Shab hacia Beit Lev y el enclave disputado de Rachab. La intención es evidente: ampliar el borde norte de la zona controlada y consolidar terreno hasta la línea de demarcación. Sin embargo, estos avances siguen siendo incompletos. Rechab y Devil no están plenamente asegurados. Funcionan como puntos de fricción, límites abiertos de la expansión israelí, lugares donde el avance se detiene, se desacelera o directamente se disputa. En sí, el frente en el Líbano, aunque parezca un frente continuo, en realidad es una línea llena de vacíos, tensiones y zonas inestables. Por ejemplo, en torno a Kiam, las fuerzas de defensa de Israel se están retirando de la zona disputada. El repliegue sigue una dirección muy definida, hacia el sur y suroeste, en dirección a Mahrat Sardán y la línea de alto el fuego. Al mismo tiempo, en Kafar Chouba se observa otro repliegue, esta vez hacia Alta, abandonando el enclave disputado en este frente. Dos retiradas, dos sectores distintos, ocurriendo de forma simultánea. Ahora, el dispositivo ofensivo israelí continúa extendiéndose hacia el este, integrándose el eje de Meisel Jabal y Blida, pero ampliándose de forma mucho más agresiva en el sector de Markaba, Odaise, Kafar Kila, El Taibé y Kantara. La lógica es clara: ensanchar el frente y construir un cinturón territorial continuo en todo el extremo sur del Líbano. Pero aquí es donde aparece la pregunta incómoda: ¿esto es realmente una zona de seguridad o algo más? El objetivo general dicho por las fuerzas de defensa de Israel es controlar toda la franja sur del Líbano
y convertirla en una zona de amortiguamiento de facto. Un colchón territorial que, en teoría, separaría a Hezbollah de la frontera israelí. Sin embargo, no nos engañemos, es una anexión progresiva, y hay un elemento clave que explica parte de este movimiento: el gas. Israel acaba de tomar el campo de gas de Cana en el Líbano. Esta zona abarca alrededor de 70 aldeas libanesas, incluyendo localidades cristianas aún habitadas como Remesh. Estimaciones previas hablaban de hasta 100.000 millones de metros cúbicos de gas, con un valor de entre 20 y 40.000 millones de dólares. Cifras que hoy están en duda, pero que siguen siendo lo suficientemente grandes como para influir en decisiones militares. Y entonces la imagen se vuelve más clara. No es solo una operación militar, es una reconfiguración territorial con implicaciones económicas, energéticas y demográficas a costa de la vida de los libaneses. Hezbollah está luchando con fuerza y el 23 de abril de 2026, desde las primeras horas de la mañana, la resistencia islámica golpeó en 2 ocasiones concentraciones de tropas israelíes en Al-Tayiba, como respuesta a violaciones del alto al fuego en Al-Tiri. Más tarde, en Magdal Zone, combatientes lograron derribar un dron de reconocimiento israelí, mientras que en Rashab fue atacada maquinaria militar israelí durante operaciones de demolición. Sí, esas excavadoras, como la D9, que Israel utiliza para arrasar viviendas, abrir rutas en zonas urbanas. En conjunto, estas acciones dejan algo claro: Hezbollah no solo mantiene capacidad operativa, está actuando de forma escalonada, coordinada y en múltiples frentes al mismo tiempo, y luchará hasta el final por Líbano. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido fue de su agrado, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Asimismo, pueden apoyarnos en Patreon o PayPal, o con un Super Thanks, así podemos mantener este proyecto en marcha. No siendo más, nos vemos en el próximo análisis, solo aquí en La Guerra Total.